Las estadísticas sobre la deserción de los jóvenes de la iglesia son alarmantes. La edad promedio de los que asistían a la iglesia en 1965 era 35 años. En 1995 era 65 años. Una encuesta de Lifeway en el 2017 mostró que el 66%, es decir, casi las 3/4 partes de los cristianos protestantes, deja de asistir a la iglesia entre los 18 y 22 años. Otra encuesta hecha a jóvenes adventistas entre 18 y 35 años reveló que solo 1 por cada 4 jóvenes adventistas estudia su Biblia diariamente, y que cerca del 75% de los jóvenes que asisten a nuestras iglesias no tienen la seguridad de la salvación. En su desesperado intento por retener a los jóvenes, las iglesias han recurrido a infinidad de métodos y estrategias. Una práctica muy común hoy día, por ejemplo, es separar a los jóvenes de los adultos y proveerles un servicio que apele más a su edad, intereses y gustos. Pero ¿será esa una práctica efectiva? ¿Será que a fin de mantener a los jóvenes en la iglesia debemos distanciarlos de los adultos? ¿Será que olvidamos que nuestros cultos no son ni para los jóvenes ni para los adultos, sino para Dios, el objeto de nuestra adoración? ¿Cómo es posible que los jóvenes y los adultos puedan trabajar unidos para cumplir con la misión de la iglesia? ¿Puede la iglesia dar cabida a los adultos sin echar fuera a los jóvenes? ¿Reconocen los adultos que la iglesia necesita la fuerza y energía de los jóvenes y reconocen a su vez los jóvenes que la iglesia también necesita la madurez y experiencia de los adultos? La Biblia relata cómo Moisés fue llamado siendo ya adulto para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Como caudillo de Israel, Moisés mostró cualidades excepcionales de liderazgo. Su experiencia y madurez fueron importantes para guiar al pueblo al afrontar enormes crisis y desafíos. Sin embargo, no podemos ignorar el papel desempeñado por sus más cercanos colaboradores. La Biblia declara: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídenos. Así que Moisés, el líder adulto, se rodeó de jóvenes valientes, temerosos de Dios y leales, quienes estuvieron a su lado como sus consejeros y ayudantes. Dentro de ese grupo de jóvenes estaba Josué, quien se destacó por su confianza inquebrantable en Dios. Mientras que el pueblo de Israel se encontraba en el desierto de Parán, Dios le pidió a Moisés que enviara a 12 espías para que reconocieran la tierra de Canaán. Se eligió a Josué, hijo de Nun, como representante de la tribu de Efraín. Después de 40 días de reconocimiento, los espías regresaron y presentaron su informe a la congregación de los hijos de Israel. 10 de ellos dijeron que, si bien la tierra era buena, les sería imposible conquistar a los pueblos que habitaban Canaán. Su reporte negativo generó confusión y temor entre el pueblo, lo que a su vez se convirtió en rebeldía hacia Dios y hacia su líder Moisés. Josué y Caleb, por su parte, trataron infructuosamente de contrarrestar la influencia negativa de sus compañeros, asegurándole a la multitud que Dios entregaría en sus manos a todas esas naciones si tan solo confiaban en Él y obedecían sus mandatos. El valor y la fe en el Señor que Josué exhibió en esa ocasión fueron un indicio de lo que llegaría a ser eventualmente. Cuando al final de su vida Moisés le presentó al Señor la necesidad de que
alguien más tomara el liderazgo de Israel? Dios mismo le señaló a Josué y le indicó que lo invistiera de autoridad delante del pueblo. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Después de la muerte de Moisés, Josué se convirtió en caudillo de los israelitas y le tocó la inmensa tarea de entrarlos en la tierra prometida. La historia de la relación entre estos dos personajes bíblicos, uno adulto y otro joven, uno en el liderazgo y el otro preparándose para ocupar su lugar, presenta lecciones de suma importancia que pueden ser de ayuda tanto a los adultos como a los jóvenes en la actualidad. ¿Has pensado por qué Josué no claudicó? Hay al menos 3 causas de por qué razón Josué se mantuvo dentro de la iglesia en sus días. La primera razón fue la siguiente: Josué tuvo el ejemplo y el apoyo de un adulto fiel. A Josué le tocó ser miembro y más aún ser parte de la junta directiva de una iglesia imperfecta y llena de problemas. Josué escuchó las críticas que los israelitas hacían de sus líderes, Moisés y Aarón. Josué vio el mal ejemplo de una nación rebelde y dura cerviz que constantemente despreciaba los mandatos de Dios y se volvía a la idolatría y al paganismo. A Josué le tocó bien de cerca el desánimo cuando la mayoría de los integrantes de su pequeño grupo de 12 hombres desconfiaron de Dios y se llenaron de temor. Y la vida de Josué estuvo en peligro cuando casi lo apedrean por ponerse de parte de Dios. Y sin embargo, a pesar de todo esto, él no claudicó. Él supo en quién poner su mirada. Según Éxodo capítulo 32, en el monte Sinaí Josué vio a Moisés intercediendo fervientemente a Dios para que no destruyera a su pueblo cuando éste apostató. Lo vio también cómo ardió su ira cuando al bajar del monte el pueblo danzaba alrededor de un becerro de oro. Vio a ese hombre que a pesar de sus defectos consagró su vida y sus energías para servir a Dios y a su pueblo. Lo vio de rodillas delante de Dios y también lo vio de pie ante la congregación. Josué estuvo muy cerca de Moisés y su ejemplo de fidelidad y amor influyeron en su vida de una forma poderosa. La segunda razón fue que Josué se mantuvo activo. En Éxodo capítulo 17 se relata que los amalecitas atacaron a Israel por sorpresa. Moisés inmediatamente encargó a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Josué se involucró en la batalla. Él no fue un espectador. Él no permaneció sentado, indiferente a la situación de crisis que se presentó, sino que hizo lo que se le encargó de la mejor manera que pudo y sin desmayar. Al final de un largo día de batalla, la Biblia registra que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Cuando se pidieron 12 hombres para ir a reconocer la tierra de Canaán, Josué pasó al frente, no como quien espera recibir, sino como quien está dispuesto a dar. La tercera, y a mi entender más importante razón, fue que Josué cultivó una vida de comunión con Dios.
De acuerdo con Éxodo capítulo 33, versículo 11, el joven Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En el tabernáculo se manifestaba la presencia de Dios y Josué sentía gozo de permanecer en su presencia. Su estancia en el santuario no era temporal, no era casual, sino que el texto bíblico es claro al decir que él nunca se apartaba de la presencia de Dios. Ese buen hábito de oración y comunión con Dios lo practicó Josué por el resto de su vida. Años después, ya en Canaán, mientras peleaba con los amorreos y el día no bastaba para destruirlos a todos, Josué le pidió a Dios que el sol se detuviera y Dios contestó la oración de su siervo y el sol se detuvo. Comentando acerca de este incidente, Elena White escribió en el libro Patriarcas y Profetas: el hombre que exclamó sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón es el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en tierra en ferviente oración en el campamento de Gilgal. Los hombres que oran son los hombres fuertes. Querido joven que me escuchas, si has pensado seriamente en abandonar la iglesia, yo te invito a que reconsideres tu decisión y pienses seriamente en estas tres cosas que ayudaron a Josué a permanecer fiel dentro del pueblo de Dios. Primeramente, sigue el ejemplo de un adulto fiel. Es cierto que en la iglesia hay mucha gente hipócrita. También es cierto que hay gente que da muy mal testimonio. Pero igualmente hay cristianos sinceros que aman a Dios con todo su corazón y que procuran agradarle. Asimismo, hay gente amable, compasiva, que se interesa sinceramente por el bienestar de sus hermanos, incluyendo el tuyo. Leí acerca de Fanny Crosby, la famosa escritora de himnos que en cierta ocasión se encontraba en la misión de Macaulay en New York City, y pidió que si había allí algún joven que no tuviera madre, que viniera y le permitiera abrazarlo. Un muchacho huérfano se acercó lentamente y ella con ternura lo abrazó y besó. Al salir de esa misión, ella compuso el himno Rescue the Perishing, en nuestro himnario en español, Ama a tus prójimos, himno que se refiere al rescate de alguien que ha sido abandonado. Cuando años después el señor Sankey cantó ese mismo himno en St. Louis, Missouri, un hombre se levantó entre el auditorio y dijo: yo soy aquel muchacho a quien Fanny Crosby abrazó y besó aquella noche. Nunca pude quitar de mi mente la impresión que me hizo ese toque cariñoso y ese beso de amor hasta que llegué a ser un cristiano y hoy tengo una linda familia y soy un próspero hombre de negocios. Querido adulto que me escuchas, en tu iglesia hay al menos un joven que necesita de ti. Acércate a él o a ella. Preocúpate por sus necesidades. Bríndale tu amor sincero y ofrécele tu ayuda. Modela para ese joven la bondad y la cortesía cristianas. Conviértete en su tutor. Ora por él o ella. Intercede por sus necesidades. Si eres un maestro de un departamento de niños o de una clase de jóvenes, ve en cada uno de esos chicos y chicas un hijo y una hija e intenta influir positivamente en ellos. Los Josués de la actualidad necesitan encontrarse con los Moisés modernos y junto a ellos echar adelante la obra de Dios. En segundo lugar, querido joven, mantente activo dentro de la iglesia. Y nuevamente, aquí necesitamos la ayuda de los adultos y líderes, quienes necesitan involucrar más a los jóvenes en todo cuanto se hace en la iglesia. Pero, amado joven, antes que te llamen a servir, sirve.
La iglesia necesita menos espectadores y más actores. Saluda a los que llegan al templo. Ayuda a los diáconos a acomodar las sillas del comedor antes o después del almuerzo. Asiste a la persona que está visitando por primera vez, ayudándola a buscar la cita en la Biblia. Cuando te pidan una parte, no digas no, sino que acéptala y preséntala bien. Cuando te den un cargo en la iglesia, acéptalo y desempéñalo de la mejor manera. Involúcrate en todas las actividades de la iglesia y ten siempre, sobre todo, la disposición de servir. Y en tercer lugar, querido joven, desarrolla una relación viva y dinámica con Dios. La vida cristiana es una vida de relación con Jesús. Necesitas pasar tiempo a su lado para conocerlo. Estudia tu Biblia. Separa tiempo para orar a fin de que puedas desarrollar esa relación. Yo sé que Satanás ha colocado innumerables distracciones a tu alrededor. El televisor, los videojuegos, las redes sociales, los deportes, los amigos y muchas otras cosas demandan tu atención y absorben tu tiempo. Pero debes intencionalmente apartar tiempo para pasar con Dios. Cuando un joven se aleja de la iglesia es porque hace mucho tiempo se apartó de Jesús. No dejes que eso te pase a ti. Busca a Dios, que Él siempre se va a dejar encontrar por ti. Siendo pastor de cierta iglesia, conocí a un Josué moderno. Un joven que siempre estaba dispuesto a servir, involucrado en las actividades de la iglesia, temeroso de Dios, estudioso de la palabra. Daba gusto hablar con ese muchacho, tenía siempre una disposición, una alegría contagiosa. Un día me acerqué a él y le pregunté cuál, a su entender, era la razón de por qué había permanecido en la iglesia. Él me respondió: yo estoy en la iglesia por Jesús. Antes de moverse a esa localidad, ese joven había asistido a una pequeña iglesia donde él y sus hermanos eran los únicos jóvenes que asistían, donde no había sociedad de jóvenes, ni actividades, ni salidas para ellos. Pero a pesar de no tener esas cosas, él aprendió a desarrollar una relación personal con Jesús. Quedé maravillado al escuchar su historia. Así de importante es cultivar una relación con Jesús. Todos los demás pueden fallar. Las demás cosas nos pueden faltar, pero Dios nunca nos fallará. Mira donde Dios llevó a Josué. Dios mismo lo propuso como candidato para reemplazar a Moisés. Nota cómo dice el registro bíblico. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Me resulta interesante que Dios le dijera a Moisés la razón de por qué escogía a Josué como sustituto suyo. Porque en él reposaba el Espíritu del Señor. Gracias a que estaba poseído por el Espíritu de Dios, Josué pudo enfrentar con éxito todos los desafíos que le sobrevinieron. Además, según la Escritura, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las cosas que Jehová había hecho por Israel. Su influencia para el bien fue tan pero tan poderosa que bajo su liderazgo Israel sirvió a Jehová, y aún después de su muerte los israelitas continuaron sirviendo a Dios mientras permanecían al frente de la nación aquellos que habían sido influidos por su buen ejemplo. Y hay algo más que no podemos pasar por alto. La Biblia declara lo siguiente: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun.
Al comparar el censo de Israel hecho en el Sinaí con el censo hecho 40 años después a punto de entrar a Canaán, se encontró que de entre los jóvenes de su generación, solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Todos los demás perecieron en el desierto. ¿Cuán significativo y solemne es esto? Solo Josué y Caleb entraron en Canaán. ¿Por qué? Porque hubo en ellos una disposición diferente, una actitud diferente, un espíritu diferente. Querido joven que me escuchas, Dios tiene una misión para ti como la tuvo para Josué en la antigüedad. Pero así como Dios lo llamó porque vio que en él moraba su espíritu, de igual manera tú debes permitirle al Espíritu de Dios que te posea, que te transforme y que te habilite para la obra que Dios quiere que hagas. Dios quiere prepararte para que ocupes mayores responsabilidades que requieren agudeza mental y fortaleza física. Por lo tanto, mi querido joven, consagra todas tus fuerzas y tu inteligencia al Señor. Dios necesita tus dones y talentos, por lo tanto, dedícalos a su servicio. De la misma manera como Josué influyó positivamente sobre toda una nación, tú también puedes convertirte en un ejemplo para todos los que te rodean. Dios te llamó, querido joven, para ser cabeza y no cola. No permitas que otros te influencien a hacer el mal, sino que con la ayuda del Señor, conviértete tú en un buen ejemplo para ellos. Deja que la luz de Cristo brille a través de ti. Allí en la escuela donde asistes, en el gym donde entrenas, en el parque donde juegas, en el lugar donde trabajas. Así alumbre, dice la Escritura, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y por último, Dios quiere que tú entres en la Canaán celestial. Nada ni nadie puede hacerte perder el cielo. Que tu meta más grande, que tu mayor ilusión sea llegar allí. Busca el ejemplo y el apoyo de alguien de más experiencia que tú y que también procura llegar al cielo. Mantente activo en la iglesia y sobre todo cultiva una vida de comunión íntima con Jesús. Dentro de poco, muy poco, Jesús vendrá para llevarte a tu legítimo y permanente hogar. Amado joven, no importa si estás en la iglesia, si aún no eres parte de ella o si te alejaste de ella. Dios necesita de ti en esta hora y te llama para que te involucres en la proclamación del último mensaje de amonestación al mundo. El espíritu de profecía declara: en la antigüedad, cuando Jerusalén iba a ser reedificada, el profeta oyó en visión que un mensajero celestial decía a otro: corre, habla a ese joven. Y así en nuestros días se ha dado a los jóvenes adventistas de ambos sexos una parte importante que realizar en el último drama de la historia terrenal. El Señor ha designado a los jóvenes para que acudan en su ayuda. Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría en todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. ¿Qué le responderás al Señor? ¿Necesitas que Dios te ayude a abandonar tu dependencia de los videojuegos, o de las malas amistades, o del alcohol, o de las drogas, o de cualquier otra cosa que te quita el deseo de servir al Señor? Acércate ahora delante del televisor o de la computadora. Y si puedes, busca y trae en tu mano ese videojuego, o esa botella de alcohol,
o ese poco de droga, o tu celular con los contactos y mensajes de aquellos que te han alejado más y más de Dios. Acércate trayendo en tus manos esas cosas. Vamos a orar para que Dios te libere de esos malos hábitos y de esas compañías y de esos vicios. Cuando pidamos eso a Dios en oración, suelta esas cosas, déjalas caer al piso y rómpelas como una muestra visible de que, en el nombre de Dios y con su poder, tu vida quedará limpia de esos pecados que te ataron hasta hoy y te impidieron escuchar el llamado que Dios te hace a convertirte en un Josué moderno. Acércate para que oremos juntos. Querido Padre Celestial, estamos ante tu presencia en esta hora. Y frente al televisor, frente a la pantalla de la tableta o de la computadora, se encuentran muchos jóvenes que han dado un paso al frente. Quizá muchos de ellos con sus manos cargadas de aquellas cosas que hasta ahora los han alejado de ti. Oh Dios y Padre, yo te ruego que tú los cubras con tu gracia y con tu perdón. Que tú transformes sus mentes y sus corazones. Que tú, oh Dios, los liberes, los apartes por completo de esas cosas que los han mantenido apartados de ti. Permite, mi Señor, que ellos puedan encontrar liberación, que ellos puedan encontrar esperanza, que ellos encuentren un lugar y un propósito en tu iglesia y que ellos te sirvan a partir del día de hoy con un corazón sincero y dispuesto. Cambia sus corazones, prepáralos para servirte, oh Dios, para que se conviertan en Josués modernos que puedan ayudar a conducir a tu pueblo hasta las puertas mismas de la Canaán celestial. Que cuando Cristo venga, encuentre una multitud innumerable de jóvenes, Josués modernos, que rompieron con el mundo, que se pusieron en tus manos, que siguieron el ejemplo de un adulto fiel, que hicieron tu voluntad y que te puedan recibir diciendo: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, Él nos salvará. Que tu bendición sea sobre ellos y sobre todos los que están escuchando este programa en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.